Profesor Lacoste, hablamos de lo que hacemos mal o de una línea de jardinería, de estética de Mendoza que utiliza mucha cantidad de agua, pero no hemos hablado de otras posibilidades, de otras alternativas y de cómo se pueden superar. ¿Qué nos dice la historia, qué nos indica para poder salir? El punto es pensar fuera de la caja. Si nosotros transitamos el mismo camino, vamos a llegar al mismo lugar. Si utilizamos los mismos ingredientes, vamos a obtener una comida parecida. La idea es transitar otro camino, otros ingredientes, otra paleta de colores. Y esto existe. La propuesta es ser original, volver a reconectarnos con el origen. ¿Y qué pasa si yo les digo que existen modelos estéticos de jardines y de parques que son a la vez muy hermosos y a la vez compatibles con la escasez de agua y con las zonas áridas? Es decir, bueno, pero ¿de dónde? Eso es imposible. Bueno, eso existe. Bueno, pero ¿qué ejemplo? El Palacio de la Alhambra, los jardines del Generalife en Granada, Andalucía, Sevilla, todo el sur de España, es una zona árida. Ellos tienen el mismo problema que nosotros, pero lo resolvieron con otra cultura, con otro criterio, con otros ingredientes, otra paleta de colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno recorre Córdoba en España y va a ver que está el Museo de los Olivos y que es un lugar hermoso. El problema entonces es cómo salimos de la dependencia del paradigma francés. Tenemos que desconectarnos del paradigma francés, romper esa subordinación psicológica, cultural, estética que tenemos. En vez de ir a Francia de vacaciones, en vez de ir a ver el Palacio de Versalles, en vez de poner eso como modelo en nuestras escuelas de arquitectura para los alumnos, hay que mirar más el Generalife, el Palacio de la Alhambra, el sur de España, norte de África, Medio Oriente. Hay que recuperar eso. No, pero es que a mí no me gusta. Bueno, pero veámoslo. O sea, hay todo un mundo cultural de enorme estética, de grandes valores que nosotros hemos omitido, que tenemos olvidados. Por ejemplo, las 1001 noches. Nosotros leemos mucha literatura europea, nuestros intelectuales en América Latina les encanta ir a Francia, leen a los autores franceses, leen a Foucault, leen toda la producción intelectual de ese foco de creación y de cultura y de irradiación ideológica. Bueno, ¿por qué no leemos Las 1001 noches? Las 1001 noches es una obra hermosa, una obra escrita más o menos en el año 800, donde ¿quiénes son los modelos, los jardines? ¿Qué plantas hay ahí? Y ahí vamos a ver que hay higueras, que hay olivos, que hay parrales, granados. Hay un montón de plantas que se adaptan muy bien a las zonas áridas. Y como en Las 1001 noches, los palacios de los visires, de los califas, los episodios más dramáticos, más entretenidos, están en un escenario caracterizado justamente por la estética del desierto. Como en lugares donde no hay agua, con muy poquita agua, puedo desarrollar un modelo estético encantador. De algún modo, todo esto también está en la literatura de Juan Draghi Lucero. Digo, si se tomara como literatura de consulta en las casas de estudio, estarían Las 1001 noches argentinas y todos los cuentos de Draghi Lucero en los Altos Limpios, ¿no? Con el Hachador, con el Tres Patas, con tantos libros de Draghi, ¿no? Claro, entonces Draghi Lucero representa la capacidad de rescatar estas tradiciones y hay que reencantarse con Draghi Lucero, ver la sabiduría que hay detrás. El problema es que mucha gente lo asocia a lo folclórico, a lo campesino, a lo antiguo, a lo pasado de moda, old fashion. Pero tenemos que ver un Draghi Lucero cool, un Draghi Lucero que hoy nos vuelve a traer algo que hoy necesitamos y que él aprendió de ese mundo hispano-criollo que tuvimos acá. Entonces, acá hay que hacer la película para atrás y ver que en un momento nosotros hemos renegado de la herencia hispano-criolla. Todo lo que era herencia hispano-criolla era el atraso, era la decadencia, era la barbarie,
Y en su lugar teníamos que copiar los nuevos paradigmas que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos. La herencia hispano-criolla fue denostada con mucha razón en algunos temas, como por ejemplo que fue un modelo con esclavitud, con autoritarismo imperial, con antiguo régimen, con las jerarquías sociales fuertemente marcadas. Había un montón de taras en ese modelo y es bueno dejarlo atrás. Pero junto con el agua sucia tiramos también al niño y nos perdimos una riqueza cultural gigantesca del pasado hispano-criollo, donde tenemos lo criollo y lo hispano. ¿Y qué es lo hispano? Ustedes saben que los españoles son mestizos. O sea, si el latinoamericano es un mestizo, mezcla de indio y español, el español también es un mestizo. ¿Y es un mestizo de qué? De moros y cristianos. O sea, el español es esa mezcla de los cristianos de Europa con los moros del norte de África que conquistaron el sur de España y el sur de Italia. Entonces, los españoles también tenían el acervo cultural de los moros que se tradujo en el olivo, en los molinos de agua, en las higueras, en los granados, en los jardines. Los patios hispano-criollos tenían una sabiduría ambiental extraordinaria. El patio hispano-criollo, en lugar de tener la alfombra de pasto verde del paradigma francés, era mucho más inteligente. Apostaba más a los árboles que al pasto. Ponía mucho énfasis en la sombrita, la sombra del parral, la higuera, el olivo. Nosotros hemos olvidado el olivo. ¿Saben por qué el olivo era tan importante? Miren, los españoles que conquistaron acá y que vinieron acá a traer la agricultura intensiva, a traer las plantas europeas, para reivindicarse plantaban 1 o 2 olivos en la puerta de la casa y eso era lo que le daba el abolengo. Cuando usted vivía en una casa con un olivo muy grande, muy añoso, eso le mostraba que usted descendía de una familia de los primeros colonos que llegaron a poblar Mendoza. Entonces, era un símbolo de prestigio, era como ostentar un título de nobleza, tener olivos en tu casa. Entonces, son árboles que se adaptan a las zonas áridas, que nos dan fresca sombra, igual que la higuera, que tienen un sentido social, de cohesión social. Bueno, somos una sociedad hispano-criolla, una sociedad mestiza, doblemente mestiza si se quiere, y orgulloso de ser mestizo. En algún momento pasó también a nivel doméstico con los parrales y las higueras, ¿no? Que después fue radicándose. Cada patio tenía su sombra con un parralito, que claro, después producía un vino familiar en todo caso, ¿no? Claro. Entonces ese parral era una ampliación de la casa, era un salón al aire libre, era el lugar de encuentro social, el lugar donde se hacían las labores domésticas durante el día, donde se realizaban las comidas familiares, las reuniones con los amigos, y ahí se conversaba con los arrieros, con los troperos, con los campesinos, los labriegos, era todo ese mundo social a la sombra de ese parral. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros llegó un momento donde nos intoxicamos con esta ideología del paradigma francés y llegaron acá todos los estetas, los paisajistas, los arquitectos que venían a hacer los jardines, los parques, con el paradigma francés. Entonces, desde los grandes parques públicos y privados para abajo hasta las casas más modestas, fueron copiando ese modelo. Entonces, tiramos abajo esos jardines hispano-criollos perfectamente adaptados a la zona árida para poner en su lugar la estética francesa del norte de Europa. El problema está entonces en las universidades y escuelas, en la educación. Y en parte, eso es uno de los elementos y a su vez cada uno tiene que ir moviéndose en esa dirección, porque suponiendo un muchachito joven que tiene que elegir dónde va a estudiar, y va a decir, bueno, yo quiero estudiar en aquel lugar donde yo adquiera conocimiento para después trabajar. Bueno, quiero aprender a hacer paisajismo, parques y jardines. ¿A dónde voy a ir? Bueno, ¿qué es lo que demanda el mercado? ¿Dónde están los contratos? En paisajismo francés. Entonces voy a ir a estudiar a aquellas escuelas donde me enseñen paisajismo francés. Entonces acá está el problema de la demanda. Somos nosotros que tenemos que hacer un giro y dejar un poquito atrás
esa etapa del paisajismo francés y poner en marcha esta estética original de zonas áridas, empezar a generar ese tipo de demanda profesional, y eso va a hacer que las escuelas profesionales vayan variando sus planes de estudio.